Bien, buenos días, muchas bendiciones. Hoy en la mañana queremos compartirte algunas cosas y entre las cosas que queremos compartirte expresamente, quiero compartirte el Salmo número 118. Sí, el Salmo número 118 es un salmo con una enseñanza bíblica tremenda y con profecías claramente acerca de Jesucristo que el Rey David nos da a nosotros. Por comenzar, el Salmo 118 no tiene el autor expresamente escrito su nombre, pero muchos creen, muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia creen que es el Rey David por las expresiones que usa y segundo por la similitud con Cristo que hay expresamente en este Salmo y algunas historias que nos llevan precisamente a la experiencia del Rey David. Por tanto, Salmo 118, voy a leerte los primeros versos, después el resto de los versos solamente vamos a ir a los versos que quiero estudiar contigo expresamente. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Y diga ahora a los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. El autor de este salmo, precisamente el Rey David, nos insta a nosotros como pueblo de Dios a alabar y engrandecer el nombre de Dios porque Él es bueno. David, más que mirar desgracia o estarse quejando, David dice: tenemos que alabar a Dios porque Dios ha sido bueno en gran manera. Y la experiencia de David había sido una experiencia maravillosa acerca de la bondad o el amor de Dios. Pero no solamente David estaba hablando de él, sino que David estaba instando, estaba escribiendo este salmo expresamente a la nación de Israel que engrandecieran el nombre de Dios y entendieran que Dios era bueno y para siempre es su misericordia. Sabemos que la misericordia de Dios se manifiesta desde la eternidad y hasta la eternidad. La misericordia de Dios se manifiesta desde el principio y hasta el fin. La misericordia de Dios se manifiesta desde el alfa y el omega, porque Dios es igual a su misericordia. Por tanto, la misericordia de Dios se ha manifestado desde la eternidad y hasta la eternidad. Y esa muestra de la misericordia de Dios está expresamente en la persona de Cristo. Misericordia, gracia, Cristo, estamos hablando de la misma esencia y de la misma manera en que Dios se expresa. Y ahora David hace un llamado a tres grupos precisamente importantes dentro de la nación de Israel. Primero, David llama a que los israelitas alaben a Dios por su misericordia, que esa misericordia es para siempre. Si vamos un poquitico a la historia, entendemos que Dios se hizo de un pueblo. Dios le dio una promesa a un hombre llamado Abraham en Génesis capítulo 12, pero esa misma promesa fue llevada hasta su hijo Isaac, esa misma promesa fue llevada hasta su hijo Jacob, esa misma promesa fue manifestada a José y de generación en generación vino esa promesa a los hijos de Israel, al Israel de Dios, al Israel escogido como nación, como pueblo de Dios. Por tanto, David dice: ustedes como pueblo de Dios escogido como una nación santa, ustedes tienen que alabar a Dios porque para siempre es su misericordia. Porque a pesar de su pecado, a pesar de sus errores, Dios siempre había mostrado su misericordia. Ellos fueron llevados a Egipto por causa de su pecado, fueron sacados de Egipto por la gracia de Dios, cruzaron el Mar Rojo por la gracia de Dios, vieron la gloria de Dios en el desierto por la gloria de Dios y demoraron en el desierto por causa de su pecado, pero aún así Dios mantenía la promesa que había hecho a Abraham. Por tanto, David le dice: alaben a Dios porque para siempre es su misericordia, porque nuevas son cada mañana, porque se renueva la misericordia de Dios cada mañana. Y el segundo grupo del cual David dice: ustedes también tienen que alabar a Dios porque para siempre es su misericordia, es, verso número 3, diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. ¿Quiénes eran los descendientes de Aarón? Los descendientes de Aarón eran parte de la misma tribu de Israel, pero eran los escogidos para el sacerdocio. Ahí mismo salieron los sacerdotes y los levitas. Por tanto, David le dice: ustedes también alaben a Dios porque aún ustedes siendo malos, perversos, pecadores, porque somos hombres imperfectos, Dios les ha escogido para una función importante. Así que alaben a Dios por su misericordia y porque por la misericordia de Él no somos consumidos. Por tanto, David hace un llamado expreso a tres grupos. Y el último grupo dice David: a los que temen a Dios. Y aquí quizás hay algo que a simple vista no podamos entender, pero el pueblo de Dios era solamente un pueblo escogido, los israelitas. De hecho, Dios no permitía que los extranjeros entraran en ese pueblo. Pero Dios quiso extender misericordia y enseñarle a los israelitas que la misericordia no solamente era para ellos, sino para los extranjeros, para nosotros también, para los gentiles.
La profecía dada aquí, recordando el Antiguo Testamento, pero recordando también en la base del nuevo pacto de Dios. Y si ustedes recuerdan un poco de historia, recordaremos que Dios escogió y permitió que los extranjeros pudieran entrar a su pueblo. Pero la manera que los extranjeros podían entrar a su pueblo era que ellos se sometieran a las leyes, a los estatutos y preceptos de Dios. Por tanto, David dice, miren, ustedes como nación escogida, como Israel de Dios, tienen que alabar a Dios. Ustedes como sacerdotes de Dios, como levitas de Dios, tienen que alabar a Dios por su misericordia. Y ustedes, al no ser pueblo, pero son ese Israel de Dios espiritual, ustedes también tienen que alabar a Dios. Estos tres grupos encerraban la muestra de la misericordia y la grandeza de Dios. David también en este mismo salmo nos alienta a saber que cuando estemos en medio de la angustia, Dios nos va a librar. ¿Cuántas veces David no estaba en la angustia? Y tú y yo en estos momentos podemos estar pasando por momentos de angustia, de tristeza, incluso podemos hasta sentir soledad, pero sabemos que Dios nos acompaña y que Dios responde nuestras plegarias. Dios responde nuestras súplicas y si le invocamos a Él, Dios tiene respuesta para nosotros. David también dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Nosotros cuando confiamos en el hombre, ¿qué nos sucede? Somos decepcionados, porque Dios da la respuesta, Dios da la salida. Por tanto, es mejor confiar en Dios, que es una piedra inamovible, es una roca eterna de la cual nadie puede mover. Y David dice, mejor es confiar en Jehová que en el hombre, que en los príncipes. Nuestra vista, amado hermano, tiene que estar en Dios y no en el hombre. Por tanto, David entonces continúa en este salmo hablando acerca de cómo Dios le ha ayudado en medio de la angustia, de los perseguidores, de sus enemigos, de aquellos que han levantado falsos testimonios contra él. Pero nos encontramos con el verso número 18 que dice, Dios me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Y es increíble nosotros saber cómo Dios es un Dios tan poderoso, es un Dios tan grandioso, que habiendo pecado David, habiendo David fallado a Dios, la causa de su pecado o el pecado, la causa es, el resultado es muerte. La consecuencia es muerte. Incluso David dice, Dios me castigó gravemente, pero no permitió que hubiera muerte. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y hay una enseñanza y una verdad espiritual. La paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Más la dádiva de Dios. Por tanto, David está elevando un cántico de acción de gracia a Dios. David está elevando un cántico de acción de gracia a Dios por su misericordia. Y tú y yo estamos vivos. Tú y yo hemos sido salvados por la gracia, por la misericordia de Dios, que es para siempre. No depende de nosotros. Verso número 19 dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Disculpe, hace un poco de calor. Si nos encontramos aquí en este salmo, usted se va a encontrar algo extraordinariamente maravilloso. ¿Por qué puerta tenían que entrar? Por la puerta de la justicia. ¿Quién era la justicia? Cristo. El mismo Jesús dice, quien entre por estas puertas será salvo. Quien salte es un salteador y un ladrón. Tanto la puerta de la justicia de Dios es Cristo. Por medio de Él tú y yo alcanzamos gracia y misericordia grandiosa. Verso número 21 dice, te alabaré porque has oído y me fuiste por salvación. Dios nos escucha y en Él tú y yo encontramos salvación. Verso número 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza principal del ángulo. Hechos capítulo número 2 también nos habla acerca de esto. Muchos años de diferencia y ya David estaba dando profecía de lo que había sido anunciado también en el Antiguo Testamento. Por tanto, Él es la roca eterna. Él es la piedra que fue desechada por los edificadores. Esa roca eterna sobre la cual tu vida y la mía descansa y descansa la misericordia de nuestro Dios. Él ha venido a ser la cabeza principal del ángulo. Él es la cabeza de la iglesia. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora. David dice, sálvanos porque si nosotros somos salvados, hemos entendido que en ti tenemos todo. No precisamente que vas a tener toda la riqueza, sino que yo estoy seguro que el Dios en el que yo he creído es el Dios del oro y la plata. Es el Dios de todas las cosas, es el Dios que me sustenta, es el Dios que me ama, es el Dios que me va a proveer según lo que Dios Padre crea que yo voy a necesitar. Verso número 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Una profecía nuevamente de la entrada de Jesús, esa gran entrada triunfal a Jerusalén. Jesús era bendito
porque los judíos esperaban un rey que trastornara toda la sociedad de ese momento y quitara reyes y él fuera su rey terrenal, pero ellos no habían entendido la verdad espiritual que se cerraba tras eso. Era una verdad espiritual aún más grande. Por eso Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere que tu corazón esté alineado con Él. Dios quiere que lo que tú profesas con tus labios sea lo mismo que tú creas en tu corazón. Dios quiere que no seamos como los fariseos, llamados sepulcros blanqueados. Dice el número 27, Jehová es Dios, nos ha dado luz, atar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Dios es luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Él nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. La luz de Cristo nos ha resplandecido a nosotros. Y aquí David también estaba anunciando que ese mismo cordero que se amarraba en aquel altar de piedra y se degollaba, ese mismo cordero estaba representando el cordero perfecto que una vez moriría de una vez y para siempre. Y ese cordero era Cristo. 28, mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Nosotros alabamos, exaltamos el nombre de nuestro Dios porque solo Él se merece la gloria, la honra y el poder. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios siempre es bueno. Alabamos su misericordia, su grandeza, su poder y alabamos a Cristo porque hoy también nosotros celebramos a ese Cordero inmolado que un día murió por nuestros pecados de una vez y para siempre, para extender gracia y misericordia a todos los que se acerquen confiadamente al trono de la gracia de Dios. Recibe su gracia, recibe su amor, recibe su misericordia y vivirás agradecido cada día de tu vida. Dios es inmensamente maravilloso. Lo alabamos porque grande y maravillosa son sus obras. Un abrazo y Dios te bendiga.